muchas gracias. Hace un ratito, y de hecho agradezco a la gente que ha estado pues, por Twitter dándole seguimiento, asentiendo, o en algún caso como al amigo Octavio de Morisi, muchas gracias, dándonos alguna corrección. Ese apellido de Morisi, me imagino de Sabana de la Mar, una de las regiones más lindas y bonitas de nuestro país, que también, por cierto, hemos reclamado en alguna condición que reciba atención desde el Estado. Pero gracias a todos por compartir en algún caso sus juicios sobre lo aquí vertido en el caso de Brian y en otros casos. El viernes pasado nos referimos en nuestro comentario en los minutos finales una vez más a los temas relacionados a la defensa de los contribuyentes, y lo hicimos en ese momento usando como pie de amigo para ese tema que es muy repetido en nuestras participaciones. Hablamos del tema de Trump y la decisión de legislar, de volver a regular la llegada de las personas indocumentadas, de las embarazadas, mejor dicho, a los Estados Unidos, y el tema de terminar de una vez por todas con el turismo de partos, el turismo que aprovecha las condiciones legales y sanitarias de países del primer mundo para endosarle sobre todo la nacionalidad de los recién nacidos, y bueno, a costa obviamente del contribuyente del país receptor, desarrollar sin duda un sangrado, una hemorragia de recursos. Hay que decir que eso no solamente en los Estados Unidos se está viendo con lupa, es algo que ha venido también más de una vez siendo observado por otras nacionalidades. Algunas de ellas tomaron decisiones hace muchos años, mencionamos el caso aquí de la Confederación Helvética o de Suiza, que decidió hace muchísimo tiempo que ni siquiera el nacimiento en territorio suizo es una garantía de nacionalidad, para evitarse, entre otras cosas, el gran premio que buscan los quienes hacen ese tipo de turismo de parto. Hay una propuesta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, llamado Luis Abinader, que yo creo que tanto él como los demás políticos, no importa el signo partidario, que tengan propuestas similares, deben tratar de desarrollar. Y de hecho vamos a comenzar diciendo que el nombre me gustó mucho. Todo lo que diga burocracia cero o menos de ahí me va a llamar la atención. Lo diga quien lo diga, lo señale quien lo señale y lo prometa quien lo prometa, me va a obligar a estudiarlo, me va a obligar a verlo. Vi una serie de declaraciones adjunto al anuncio de ese plan de burocracia cero. Primero, está un tema muy lógico. Cuando usted tiene recursos y tiene la intención de invertir, y sobre todo hacerlo fuera de los países del primer mundo, donde los costos tienden a elevarse porque la mano de obra es altamente capacitada, porque obviamente hay situaciones tributarias que muchas veces obligan a buscar lugares remotos para la inversión. Pero no solamente está esa situación, está el tema de la cercanía con las materias primas, por ejemplo. En el caso de quienes van a hacer inversiones que están relacionadas al mundo industrial, desarrollando productos de valor agregado, o por lo menos de trabajar la primera etapa, porque el valor agregado, hay que decirlo, es una cadena también. En ese sentido, países como los nuestros, el caso de Centroamérica, la zona de RCAFTA, la zona de nuestro Caribe y el Caribe insular, esencialmente las grandes Antillas, tienen condiciones inmejorables para la inversión. Les voy a dar un par de datos que demuestran por qué, más allá de la enorme desigualdad que hay de desarrollo y a veces de modelos políticos en el Caribe, las condiciones son simplemente fuera de serie. Primero, las tres grandes Antillas tienen territorio de sobra para sacarle provecho a la agricultura. Con todo, la República Dominicana ser un país que cabe unas casi 20 veces en 1 millón de kilómetros, y que países como Estados Unidos tienen 9 veces esa extensión territorial. Nuestro país es, por ejemplo, está en el top 10, en el top 10, y en el caso del primer producto que voy a decir, estamos segundos en el mundo en exportación de aguacate, sobre todo la variedad Hass. El único país que está delante de nosotros en ese sentido es México, y México es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. El cacao, cuyo cordón de producción principal está ubicado en la zona nordeste, convierte a la República Dominicana nada más y nada menos que en el principal exportador de ese tipo de rubro en el continente americano, incluso por encima, y eso es algo bastante interesante, de un país de 8 millones y medio de kilómetros como Brasil. Claro, Brasil por una razón muy simple, su mercado consumidor es muy grande también y consume una gran parte de esa enorme masa de cacao que produce. Nosotros tenemos un enorme excedente y ese excedente va a parar generalmente al mercado europeo. La República Dominicana, con un par de ejemplos, bien pudieran ser otros más, el café, bien pudieran encontrarse otros rubros agrícolas, pese a una extensión territorial claramente limitada,
puede por un tema de clima, por un tema de hidrografía, y pese a las limitadas condiciones muchas veces tecnológicas que tiene el productor primario, hay inversiones que han ayudado a hacer muchísimo más productiva el cálculo por hectárea, el cálculo por tarea, que es como aquí se hace. En ese sentido, los inversionistas extranjeros van a encontrar dentro del Caribe, a pocas horas de los puertos de la Florida, que es nuestro lado más cercano al país de más alto potencial consumidor del planeta, junto a China popular, va a encontrar a pocas horas un lugar a donde productos perecederos, porque estoy poniendo un ejemplo relacionado al campo, puede llegar perfectamente a un puerto de Estados Unidos vía contenedores, con frigoríficos, y llegar en un tiempo realmente prudente. Por cierto, agrego, pudiera ser menos si en algún momento deciden los gobiernos dominicanos terminar de construir o de invertir o de licitar la infraestructura portuaria. Algo que yo no sé cómo en 20 años no se ha hecho, sobre todo con Manzanillo, que no es el único caso. Bien pudiera Cabo Rojo, Manzanillo y otros puertos de las vertientes norte y sur realizar las transformaciones infraestructurales que necesitan. Atraer la inversión, ¿qué es? Señores, es competir. Y ahí es donde viene el detalle que yo siento nunca le ha gustado mucho. Ni a las autoridades públicas, a las autoridades dominicanas que no están adaptadas al mundo de la libre competencia, y muchas veces a algunos emporios, tanto nacionales como extranjeros, que gustan de tener la partida ganada antes de empezar a jugarla por negociar privilegios, generalmente con el Estado y con el fisco. Se supone que no, que la evolución tiene que llegar a ser un régimen igual para todos, donde las virtudes del producto, las capacidades, los ingenios, la creatividad, la aplicación, entre otras cosas, de transformaciones tecnológicas, produzca las diferencias naturales que se producen en el mercado. A veces hasta el factor azar puede jugar un favor en relación a uno y no a otro. En ese sentido, dice el candidato Luis Abinader del PRM, como insisto, si lo dijera otro igual me parece destacable, ya basta de pedirle a un inversionista que te moje las manos para resolver. La idea es que si el inversionista viene y paga lo que debe y encuentra una burocracia lo suficientemente ágil y rápida para, desde el primer documento que se deposita hasta el último permiso que debe recibir, comenzar a operar en el menor tiempo posible. Suelo citar aquí con frecuencia una tabla que tiene el Banco Mundial, que se actualiza, me parece, cada semana, con la evolución de la burocracia estatal en la rapidez de registrar una empresa. Bien pudieran medirse otros aspectos. Registrar una empresa es uno de las tantas necesidades de recibir documentos oficiales que tiene un negocio. Bien pudiera medirse también el tiempo en el que se redacta, se trabaja y se termina una declaración impositiva. Bien pudiera perfectamente señalarse la rapidez que tienen los tribunales también para conocer los conflictos entre partes, que muchas veces pueden ser las propias partes públicas, como también pueden ser dos elementos de la parte privada. Señores, cuando aquí insistimos en la necesidad de tener un poder judicial que haga el trabajo que la ciudadanía espera, no estamos hablando solamente, que claro que es muy importante, del tema penal, estamos hablando también del tema civil y comercial. Porque las empresas no se sienten seguras allí donde un juez emita sus fallos, no por su íntima convicción ni el fardo probatorio, sino también por la presión política que una de las partes pueda someter. Eso puede hacer perfectamente la diferencia entre invertir en un lugar y en otro. Hay empresas que perfecto, hay grupos empresariales en el mundo que yo me quito el sombrero, que han aprendido, como digo yo, a fumar debajo del agua, que han aprendido a invertir en países con dictaduras, por ejemplo, que han decidido. Y eso incluso puede tener hasta cuestionamientos morales. Una vez Carlos Alberto Montaner decía que el que invertía en un lugar donde se violaran los derechos humanos tenía que revisar su idea también de la moral privada. Yo estoy de acuerdo con eso hay que revisarlo. Ahora bien, más allá de eso, que puede ser otra discusión, siempre será preferible para el que representa unos capitales y para el dueño de esos capitales ir a un lugar donde haya jueces que hagan su trabajo de manera independiente. La burocracia es un aspecto que yo creo, no hay dudas, es muy importante y que costaba el candidato del Partido Revolucionario Moderno. De hecho, señaló cifras. La constitución de una sociedad anda entre 24 y 28 horas. Hay países donde son 6, 4, 2 y hasta media. El tema de llegar hasta 30 días para la constitución de una sociedad es un abuso. Le ha pasado a más de una gente que conozco, que ha tardado hasta un mes para poder recibir los últimos documentos. En nuestro país, según citaba Luis Abinader,
180 días para una licencia de construcción, esos son 6 meses. 6 meses es una eternidad para el capital semilla o capital ángel, como usted prefiera llamarle, que es el primer capital que usted va a recibir luego de convencer a quienes lo tienen de que un proyecto vale la pena. A nivel internacional el promedio anda por cerca de 2 meses o menos, mucho menos, en el caso de países más desarrollados. Hay, por cierto, con esto señalo para finalizar, una legislación que nosotros en un momento creímos que era muy moderna porque nos ponía a la par del primer mundo y que terminó convirtiéndose en una trampa. Y fue la idea de elevar, a veces de manera ridícula, los estándares que se le exigían a nuevas figuras del mundo de la inversión. Y es el claro ejemplo del caso del medio ambiente. ¿Qué han terminado siendo los términos de referencia medioambientales, los TDR? Yo lamento decirlo, pero han terminado convirtiéndose en el mejor pie de amigo para la vagabundería y las mafias y aquellos que, instalándose detrás de esas figuras que están contenidas en la ley, que total, cuando uno las lee bien, se demuestra que el espíritu del legislador no era crear jaulas, ni laberintos, ni trampas a los funcionarios. No es verdad. El espíritu de la ley trata de mantener unos equilibrios. No es verdad que se trata de construir empresas que parece que estén flotando en el aire, que no puedan derribar un árbol o convertir un solar. No, la ley habla de compensación social. Y cuando se derriban ciertas zonas boscosas y se construye, claro, con el equilibrio pertinente, una empresa que permite emplear a cientos de personas, hay una restitución. Hay un equilibrio en lo social. Lo que ocurre es que esas figuras terminan siendo pervertidas, terminan siendo prostituidas y unidas a esa burocracia que estamos señalando, terminan convirtiéndose, señores, en una trampa que usted no se imagina la cantidad y la calidad, lo cualitativo y lo cuantitativo del inversionista aquí que se ha terminado alejando. Aplaudo esa propuesta. Creo que debe cacarearla más, señor Luis Abinader. Si otros candidatos, y lo digo en pleno desconocimiento, tienen propuestas en ese campo, me encantaría escuchar un debate de cómo usted propone, cada quien propone, hacer a República Dominicana un país más competitivo en relación a otros destinos del propio DRCAFTA, de la propia zona Caribe, nuestro Caribe insular y de América Latina en general, para ser receptores de esa inversión que está desparramada en el mundo entero, para poder llegar a la República Dominicana y con esto convirtiéndose en un país más próspero, con más oportunidades de realización individual y obviamente tener primero la riqueza antes de estar tan preocupados como algunos en redistribuir lo que no se tiene. Vamos a tratar de caerle detrás a esa que está en el mundo buscando espacios, cobijos, donde pueda ser productivo.